Bienvenidos a un contenido más de Love for All, en este caso para hablar de un tema que es esencial, que nos toca a todos, porque de ahí venimos, en ella nos desenvolvemos y de esta manera nos integramos con la sociedad. Y esta es la familia y la diversidad en la familia. Yo soy Lu Botello, editora en jefe de Bebemundo, una plataforma de crianza que cumple 20 años generando contenidos que facilitan a los papás tomar las mejores decisiones para formar niños más felices, más incluyentes, más abiertos, más conscientes. Tengo el gusto de compartir este panel con dos figuras de primerísimo nivel que nos van a ayudar a entender mucho mejor las dinámicas de las familias y la gran diversidad de formas de ser familia y de formas de expresarse dentro de la familia. Están conmigo Francisco Robledo, licenciado en informática, pero que después se volvió un emprendedor y activista educativo en temas LGBT. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en este sentido. Ha trabajado en empresas del nivel de 3M de México, Telefónica, Movistar, en donde, además, como en su consultoría, da servicios de información y gestoría para facilitar el matrimonio de parejas gays y lesbianas en México desde 2011. En 2014 fundó ADIL, Diversidad e Inclusión Laboral, una organización con la cual promueve las políticas y procedimientos abiertos en favor de los empleados LGBT en sus espacios de trabajo. Es columnista, es conferencista y además implementa en México la certificación para empresas HRC Equidad MX, que es Mejores Lugares para Trabajar LGBT de la organización estadounidense Human Rights Campaign. Bienvenido, Paco, un honor tenerte aquí. Gracias, Lu. Un gusto. Saludos a todos y todas. Y también nos acompaña Roberto Cedillo Ortega, quien trabaja en la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. Roberto estudió Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE, es maestro en Sociología por la Universidad de Cambridge y cuenta con experiencia docente en el TEC de Monterrey. También ha colaborado en diversas investigaciones sobre política social, evaluación y transparencia en el CIDE, así como en el Centro CLEAR para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina y el Caribe. Ha sido reconocido y premiado por instituciones como el Chevening Fund, el Cambridge Trust y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Roberto cuenta con varias publicaciones sobre las actitudes hacia la diversidad sexual y de género en México y recientemente también fue coautor del libro Reconstruir con Inclusión, Desastres Naturales y No Discriminación, que publicó el Instituto Belisario Domínguez en el Senado de la República. Qué gusto tenerte aquí, Roberto. Muchas gracias. Al contrario, un gusto estar con ustedes, contigo y con Paco. Pues vamos a hablar de nuestro tema. Como les decía al principio, todos venimos de una familia, todos nacimos en una familia y todos, de una manera o de otra, estamos formando familias. ¿Qué entendemos por una familia? ¿Cómo se han expresado? Pues es algo que ha evolucionado a lo largo del tiempo y desde la noción más tradicional, nuclear de papá, mamá, heterosexual, hijitos, casi que una reja blanca en la entrada y un perrito sentado junto a la puerta, hemos evolucionado a una diversidad enorme que ha hecho que entendamos que la formación de una familia y la crianza es un enfoque muy alto y es cualquier proceso, según los derechos humanos, donde hay responsabilidades sociales, culturales, económicas, formativo-educativas que de manera compartida se distribuyen en el cuidado, la protección de los hijos o de los miembros de la familia y que la familia promueve y apoya el desarrollo integral y la protección de todos sus miembros. Por eso me gustaría empezar preguntándoles qué quiere decir familia y cómo ha evolucionado este concepto en el último siglo. Lu, mi experiencia de ser familia, puedo contarla desde mi anécdota personal, desde en la que yo crecí y la que yo formo hoy día. Tengo 48 años, yo nací en el seno de una familia donde papá y mamá se mantuvieron casados hasta que mi papá falleció con otros dos hermanos, hermanas, y también mis abuelos y mis abuelas también estuvieron casados hasta que pues alguno de ambos falleció y cada uno de mi familia materna y paterna, pues con diferentes hijos, hijas, sobrinos, primos y demás. En este paraguas de familia extendida de primer grado, pues empecé a conocer el tema primero de la viudez, ¿no? De que cuando yo nací,
Mi abuela paterna, pues ya era viuda, entonces yo no conocía a mi abuelo paterno. Entonces ella ya era una cabeza de familia, de sus hijos, de sus 6 hijos, con nietos y demás. Por otro lado, pues la anécdota del primer divorcio, de que uno de mis tíos de primer grado decide terminar su relación legal, pero mantiene una relación obvio sentimental y cercana con los hijos e hijas que procrearon en este grupo. También primos, y también ahora yo, personas que formamos familias unipersonales, personas que vivimos solos y somos nuestra propia familia y así nos percibe la misma familia al interior. Primos o primas que nunca se casaron y que viven en concubinato o en una relación que no necesitaron un documento legal para ser familia. Y también, por supuesto, primos, primas que tienen roommates o compañeros de habitación y forman otro tipo de familia. Quienes tienen mascota, quienes no tienen mascota. Y dentro de la gama familiar, pues también descubrir que había también personas de la familia de la que no se hablaba en su momento, de su mejor amiga, de su mejor amigo. Y con el tiempo descubrir que pues tengo dentro de la línea de la familia paterna, primos y un primo, una tía directa, un primo hermano de mi papá y una prima hermana de mi papá, que son parte de la población LGBT. Es un hombre gay y 2 mujeres lesbianas. Entonces, en el momento de yo evolucionar y empezar a ser independiente económicamente, empezar a tomar mis propias decisiones de vida, tener esa gama de opciones a la mano me permitió ver estas opciones y elegir la más conveniente para mí. Es aprender en esta evolución de 100 años, en el último siglo, desde que mis abuelos decidieron contraer matrimonio, a que hoy día, como en 2 generaciones después o hasta 3, están decidiendo formar sus propios núcleos de relacionamiento social para ser una entidad de cuidado económico, de protección, de generación de un hogar. Hay muchas opciones y hay mucha diversidad, que es pues justo, ¿no?, lo que nos compete el día de hoy. Entonces, tu misma familia, Paco, te demostró que no hay un concepto rígido de lo que es familia, sino que hay un abanico, hay una diversidad y el concepto de familia es flexible. Sí, así es. Justo es el tener opciones y que mi percepción a lo largo del tiempo es que no fui obligado, ninguna persona fue obligada a mantener un modelo de familia único, sino esto evoluciona y hay un abrazar la diversidad porque justo hay el cariño, la sangre. Soy afortunado de venir de una familia donde justo hay este lazo de cariño. Entonces nadie fue rechazado ni expulsada del gran núcleo familiar por no cumplir alguna expectativa. Qué maravilla y qué fortuna. Y precisamente el Instituto de Investigaciones Sociales en México hizo 11 tipos de familias en México. Estos 11 tipos de familias, el instituto los agrupa en 3 grandes grupos, ¿no? Que son las familias tradicionales, las familias en transición y las familias emergentes, que tienen, en la agrupación que hizo el instituto, tienen que ver con la relación entre los miembros de la familia. Pero tú hiciste algo muy interesante, que fue cruzar estos tipos de familias con la expresión de género de los miembros de la familia. ¿Nos puedes explicar un poquito más al respecto? Gracias, Lu. Sí, se me hace muy interesante conocer que el modelo de la familia feliz, que se maneja de manera tradicional, es el cerca de, o a veces un poquito menos del 50% de las familias existentes en nuestro país. Y entonces, a partir de ahí, entender que una madre soltera con hijos, un padre soltero con hijos, una pareja del mismo sexo, pero también las unipersonales, los que tenemos roommates, las que son tus hijos, los míos y los que hagamos juntos, o sea, son familias diferentes. Entonces, cuando hablamos de expresión de género, que todos y todas las personas la tenemos, independientemente de la orientación sexual, que eso yo creo que en los espacios de Love for All se ha hablado mucho, ¿no? Pero esta conversación ahorita con Roberto y contigo, esta parte de ahondar en qué onda con la expresión de género y cómo esto influye en nuestras decisiones diarias. La expresión de género no es nada más cómo me visto para compartir con la otra persona
lo que está entre mis piernas, que es la genitalidad, ¿no? El demostrar cómo me visto para aparentar ser hombre, si soy un hombre cisgénero. Pero puedo ser un hombre andrógino porque pues me dejo el cabello más largo y no estoy diciendo que Roberto sea andrógino, pero socialmente es algo que antes no era tan bien percibido. Hay grupos sociales donde el hombre con perforaciones o el hombre con maquillaje pues empieza a perder los valores de la masculinidad, donde las mujeres de pantalones y cabello corto que no se maquillan pues son más fuertes, son más líderes, son más masculinas. Y a eso le sumamos quién trae el dinero a la casa, quién está educando a los hijos y los tiene, o quién cuida y limpia a la mascota. Entonces, ¿cuáles son estos roles sociales impuestos por lo que se espera de la sociedad de ser un hombre, y estoy haciendo comillas en el aire, o ser mujer, y toda la gama de colores que hay en medio? Entonces, es darnos cuenta que tenemos en la expresión de género, pues una evolución que ha habido en el tiempo, ¿no? Lo que se esperaba de un hombre que fuera el procurador, el que haga los hijos, y la señora es la que se quede en la casa cuidando a los hijos y educándolos. El de quién cocina y quién limpia y quién no limpia. Estas cosas tan básicas que nos decían antes en la televisión, en los medios los grupos sociales, ¿no? Entonces, la expresión de género. Uno es cómo me expreso yo en mis formas de hablar, mi arreglo, mi vestimenta y mis manerismos. ¿Y esto qué transmite? Autoridad, neutralidad, masculinidad, femineidad. ¿Qué transmite? Luego, ¿cuál es mi rol en la familia? En mi seno familiar, mis cuatro paredes, con las personas que yo conviva, puedo tener la voz y el voto más fuerte. O puede ser que estoy nulificado. Puede ser el que reparte las tareas o el que se espera que le repartan una tarea. O puedo ser yo la persona que me tengo que hacer cargo de menores de edad o personas de la tercera edad. Y en lo laboral también, o sea, mi actividad económica primordial. Soy el que traigo el dinero, soy quien está a cargo de tomar las decisiones de quién estudia qué, de recoger a las personas, hago de chofer. O sea, y luego eso cómo es diferente en mi escuela, en mi trabajo. Porque allá puedo ser sumisa y esperar que me digan qué hacer, pero soy una fiera cuando estoy en la casa porque no se hace nada si yo no lo digo. Entonces, la expresión de género en estos tres grandes bloques es justo como se intersectan las diferentes figuras que podemos tomar con amigos, en nuestra actividad preponderante económica o de ocupación, y la familia. Transitar de lo masculino a lo femenino, si soy muy joven, si soy centennial, millennial, o si tengo un pensamiento de baby boomer, también cuáles son las expectativas. Entonces, estas variantes es lo que pues traigo a la mesa en esta pequeña conversación de decir, bueno, ok, no además la familia, ¿cuáles son nuestros roles? ¿Qué se espera de mí? ¿Cómo me perciben? ¿Cómo me visto? Y para que todo esto tenga como una personalidad única de mí y la familia. Qué interesante y qué forma de abrirnos, ¿no? El panorama de algo que, pues dices familia, asumimos que todos los seres humanos, como hemos crecido en una y nos desenvolvemos en una, pues sabemos y entendemos qué es una familia y sabemos y entendemos qué son los roles de cada quien en una familia, pero la verdad es que no es cierto. La verdad es que hay mucho que pensar y mucho que analizar. Y Roberto, hablábamos en la preparación de esta charla sobre cómo las estructuras, no es solo la estructura hacia adentro de la familia o el proceso individual el que define qué tanto puede expresarse el género o qué tanto puede expresarse un ser humano, sino también las estructuras sociales. Y me gustaría saber desde tu punto de vista si el concepto tradicional de familia, que ya vemos que representa solamente cuando mucho a una de cada dos personas dentro de México, excluye otras formas de relacionarse y otras expresiones de género que también se deben entender como familia en este contexto que tenemos ahora. Sí, el concepto como tradicional de la familia, pues sí, históricamente como que se ha utilizado para excluir otras formas de familia, ¿no? Afortunadamente, digamos como que en nuestro marco jurídico ya en México, pues sí se reconoce que las familias no solo son una.
y particularmente a raíz sobre todo de discusiones sobre matrimonio igualitario, digamos, nuestra Suprema Corte ha establecido que sí, que por ejemplo nuestra Constitución en el artículo 4 dice, pues es obligación del Estado proteger y la organización y el desarrollo de la familia, así como en singular, pero ese es un concepto, digamos, no que refiera a un solo modelo de familia o a un solo arreglo, digamos, al interior de los hogares, sino que más bien es un concepto vivo y que va evolucionando junto con la sociedad. Y en efecto, pues nuestras leyes, digamos, protegen a toda esa gama a la que refería Paco. Las familias, digamos, las llaman nucleares, que son como las tradicionales de papá, mamá, hijos, hijas que están casados y tal. Pero también familias monoparentales, papá con hijos o hijas, mamá con hijos o hijas, las familias más extendidas, las familias homoparentales, obviamente, también pues familias que se constituyen no solo a través del matrimonio, sino también por uniones de hecho, por sociedades de convivencia, digamos como que sí nuestro sistema legal y nuestro gobierno pues reconoce como que esa diversidad de familias. Desgraciadamente, como tú nos decías ahora, pues sí el concepto se ha utilizado históricamente para excluir como a esos otros arreglos familiares que han ido surgiendo y que digamos se apartan de esa concepción tradicional. Y eso pues obviamente desde el CONAPRED y afortunadamente también desde otras instituciones se considera discriminatorio. Discriminatorio porque digamos por una parte simbólicamente coloca a las familias que no se ajustan a ese modelo tradicional como ciudadanía de segunda clase, como familias como menos merecedoras, ¿no? Eso pues en un sentido social, simbólico, de reconocimiento, pero también porque niega, digamos, acotar la concepción de familia a esas familias tradicionales, niega acceso a derechos. Por ejemplo, pues el negar el matrimonio a dos personas del mismo sexo, pues no solo las excluye de la figura del matrimonio, sino también de otros derechos que uno adquiere cuando se casa, por ejemplo, ¿no? Claro. Beneficios fiscales, beneficios en términos de seguridad social, la toma de decisiones que puede ser conjunta en casos, digamos, de salud, beneficios de propiedad, de herencia, de pensiones, etcétera, ¿no? Incluso beneficios migratorios para parejas que no son de una misma nacionalidad. Entonces, digamos, como que acotar ese universo de enorme diversidad familiar, pues sí genera vulneración de derechos muy clara, ¿no? Afortunadamente, como les decía, pues no solo legalmente hemos ido reconociendo la gran diversidad de familias, sino también cada vez hay una mayor aceptación social. Digamos, en CONAPRED hicimos en 2017 con el INEGI una encuesta que se llama la Encuesta Nacional sobre Discriminación, que es una encuesta, digamos, representativa de la población en México, y ahí encontramos que el 60% de nuestro país está de acuerdo con, por ejemplo, matrimonio igualitario, pero afortunadamente entre más jóvenes va siendo como las generaciones, más aceptación vemos, ¿no? Entonces, entre las personas menores de 30 años, pues ya es casi del 80% de personas que están de acuerdo con reconocer la gran diversidad familiar que existe en nuestro país, y eso pues también ha impulsado pues que, digamos, el Estado se mueva en ese sentido, ¿no? Y vaya reconociendo pues esas diversidades de familias. Por ejemplo, pues ahora no solo es que las entidades federativas vayan reconociendo, digamos, el matrimonio igualitario y tal, sino también, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahora en sus consulados, desde el año pasado ya se dio, digamos, la modificación de toda la normativa para comenzar a realizar también matrimonios igualitarios entre personas mexicanas. El Infonavit empezó también a abrir sus créditos a la vivienda a parejas del mismo sexo, y no solo las que están casadas, sino también las que, digamos, cohabitan o están unidas por unión libre, y no solo a parejas del mismo sexo, sino también a otros arreglos de familia. Digamos, tienen un esquema ahí muy, muy interesante que se llama Unamos Créditos, que básicamente permite a todas esas familias diversas que no se conforman digamos, al modelo tradicional, ejercer también sus derechos, como es el acceso a un crédito para vivienda, ¿no? Entonces, pues afortunadamente sí hemos ido transitando pues de ese modelo como muy cerrado de qué es una familia, pues a la gran diversidad a la que refieren tú y Paco. Qué fortuna que nuestro país lo empiece a reconocer, y que obviamente entendemos todos que del papel a la acción pues toma un tiempo en permear. Qué optimismo de saber que 80% de los jóvenes ya normalizan, ya tienen integrada
una visión mucho más amplia y mucho más incluyente de lo que es familia. Ahora que los escuchaba, yo pensaba que en Bebemundo también abordamos o estamos muy vinculados con las mamás, sobre todo. Y hablando del tema de expresión de género, hemos visto que las mamás también expresan su maternidad independientemente de su orientación sexual o de si están en pareja o en otro tipo de arreglo, expresan su maternidad de una forma diferente. Tenemos las que son estas guerreras, mamá luchona, que quiere sacar a sus hijos adelante y que se vuelven en una expresión de género la matriarca, ¿no? Esta figura de la matriarca, como podemos tener esta figura que le decimos el pingüino nosotros, de esta mamá que acoge, que todos en su casa, que a ella que su pareja sea la encargada de lidiar con el mundo exterior, ella quiere enfocarse en su nido, como esta otra mamá que lo que quiere es una relación más lúdica, más divertida con los miembros de su familia, como esta otra que lo que quiere es dar resultados y que todos trabajen y que todos estén ocupados. Y es muy, muy interesante entender que no hay una que sea la buena y las otras son las malas, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, el tema de la cuidadora primaria, que está por default todavía permeado entre nosotros y nosotras, es la gran carga que le hemos dado a la figura femenina de ser quien procure y cuide a los y las menores de edad durante tanto tiempo. ¿Y qué aprendemos justo de una mamá como tú, como otra que sí vive en pareja, otra que vive con otras 3 mamás porque es una casa familiar y hay 3 familias en una y entre todos y todas hacen una? Entonces, en todos estos primeros años de la educación y lo que absorbemos de las personas que nos rodean es justo lo que yo creo que nos da esta opción de tener estos abanicos. Mamá, cibermamá, ¿no? También la que hoy día les da una tablet o el teléfono a sus hijos o sus hijas para que se entretengan, porque la mamá está haciendo muchas otras cosas que tiene que ver con el hogar, con la limpieza, con los roles económicos, de liderazgo, lo que sea. Y entonces, ¿cómo delega parte de esta de información que uno está absorbiendo en estas edades a través de un dispositivo electrónico? Y esos dispositivos electrónicos hoy día están plagados de temas de diversidad, afortunadamente. Cada vez vemos más opciones de figuras, de tonos de piel, de formas de cuerpo, de círculos de amigos, de amistades. Entonces, tanto hay comunicación que sí es incluyente como la comunicación tradicional. Y entonces uno afortunadamente ahora puede decidir qué modelo de amistad, de familia, de papá, de mamá, de relación que tengo con mis mayores o la gente de mi generación, decido tener. Entonces, también esto evoluciona con el tiempo. O sea, hoy puedo ser un hijo de esta manera o puedo ser un papá o una mamá de esta otra manera, pero durante el tiempo esto va evolucionando, porque en algún momento yo seré quien tenga que cuidar de ti. ¿Y cómo voy a ser cuidando de ti? Voy a ser desobligado, voy a ser desentendido, voy a tener los recursos para decirte, bueno, ahí te va y que alguien más te cuide. O cómo yo voy entonces a regresar en ti lo que me enseñaste de cómo me cuidaste. Entonces, y si decidiéramos cambiar de ciudad o de país, ¿cómo tengo que adaptar cómo se estila que los hijos cuiden a los padres? O de un estado al otro. Y cómo, con una diferencia de 40 años, tú tuviste una forma de educarme a mí, pero cómo yo voy a cuidar de ti después, ¿no? Entonces, el tema de la expresión, la socialización, del cómo demostramos ser hombres, mujeres, proveedores, cuidadores, es un ecosistema vivo y que la gente, pues, todo el tiempo estamos innovando al respecto. Claro. Eso me hace sentir muy optimista, la verdad, saber que esto es vivo, que lo vamos construyendo con estas conversaciones, observando cómo es la dinámica, cómo nos vamos expresando, se me hace clave. Y la familia, evidentemente, Roberto, es parte de un núcleo, de un sistema, un ecosistema más amplio que es una sociedad en general, ¿no? Y entonces, además del contexto familiar, hay otros factores que nos pueden ayudar a que como individuos, como sociedad, desde donde estamos, garanticemos la igualdad de todas las familias, ¿o no?
Sí, claro que sí, digamos, obviamente esta es una apuesta que involucra a la sociedad entera, no solamente a las personas que trabajan o al gobierno o a las empresas, sino a todas. Digamos, yo destacaría al menos tres cuestiones que podrían influir en cómo, digamos, seguir abriéndonos a esta diversidad de las familias en nuestro país. Por una parte, pues sí, la pedagogía social, la educación, digamos, entendida de forma amplia, no solo en términos formales de la gente que va a la escuela y qué es lo que aprende ahí, aunque también sí hay ahora con la Ley General de Educación una obligación muy clara de promover desde la educación el respeto a la diversidad humana y el aprecio por esa diversidad que conforma nuestro país, pero también va más allá, ¿no? Digamos, ir desmontando los prejuicios que digamos, todavía permean en nuestra sociedad y que por desgracia muchas veces inician desde la propia familia, ¿no? Y desde el propio hogar. Sobre todo en cuestiones como diversidad sexual y roles de género, sigue habiendo mucha presencia de estos estereotipos. Por ejemplo, en términos de cuidados, 1 de cada 5 personas en nuestro país piensa que corresponde a las mujeres participar más en esas tareas domésticas, ¿no? Entonces sí sigue siendo un reto el desmontar esos prejuicios a través de contenidos en los medios de comunicación, campañas de publicidad que promuevan otras formas de entender a las familias. Afortunadamente hemos visto, por ejemplo, desde CONAPRED, que incluso las agencias publicistas cada vez tienen un mayor interés proactivo en diversificar sus contenidos, ¿no? Y promover otras formas o visiones de sociedad en nuestro país. Entonces eso es un rasgo muy positivo, pero pues sí, todavía pues queda camino, ¿no? Por delante. Ahora también otro gran sector pues es el de las políticas públicas, que por supuesto desde el Estado pues se tiene que ir promoviendo que en todos los sectores, digamos, de la vida social, en la educación, en la salud, en la seguridad social, en el empleo, pues haya, digamos, mecanismos para promover la inclusión de todos estos modelos familiares. Afortunadamente desde el CONAPRED promovemos un programa transversal a toda la administración federal, que es el Programa Nacional por la Igualdad y la No Discriminación, que contiene líneas de acción muy específicas que no solo competen al CONAPRED, sino a muchas otras dependencias e incluso nos permiten hacer sinergia con sector privado, con los gobiernos locales, etcétera, digamos, para ir promoviendo pues esas nuevas visiones. Y por supuesto, un tercer aspecto que yo resaltaría es también el sector laboral en particular y sobre todo el sector privado. Como Paco sabe muy bien, digamos, ahí hay un campo de acción todavía muy grande, que digamos no solo se promueva la aceptación de la diversidad al interior, sino que por medio de políticas laborales muy claras también se promueva, por ejemplo, esta redistribución de cuidados al interior de las casas, por ejemplo, que cuando nazca un bebé en la familia, pues tanto mamás como papás tengan una licencia equivalente, ¿no? No las mamás 4 semanas y los papás 5 días, porque pues en realidad eso como que corresponde a las mujeres, ¿no? O sea, como que es una visión que permea todavía nuestras prácticas comunes y cotidianas y que muchas veces todavía no cuestionamos del todo. Entonces, pues por supuesto es, digamos, un terreno fértil para seguir trabajando por el reconocimiento de la diversidad y promoviendo la igualdad, de nuevo, no solo en cuestión de aceptación social, sino también en el ejercicio de derechos y en el acceso, digamos, a las libertades que corresponden a todas y todos. Qué buen punto haces y siento que es bien importante que ahora cada uno me platique justamente estas creencias que tenemos socialmente en México que para ustedes ya pueden ser recurrentes, que han detectado que son recurrentes y que son frecuentes en muchas personas de la población, que tenemos tan metidas que a veces ni siquiera cuestionamos si son discriminatorias o no. ¿Qué aprendizajes has tenido, Paco? Pues tengo cerca de 6 años trabajando de cerca con las empresas precursoras en temas de inclusión y políticas claras de que clarifiquen la relación sin discriminación entre personas, entre iguales y entre superiores, del acceso a prestaciones y esta oportunidad de reeducar a los y las personas que trabajan, adultos, adultas, que trabajan en los espacios laborales en la industria privada. La última encuesta nacional de oportunidad de empleo que consulté dice que somos como 52 millones de personas trabajando para la industria privada.
Entonces, de 125 millones de mexicanos y mexicanas, o sea, casi la mitad, trabajamos para alguien más. Y en ese alguien más, ¿cuál es su expectativa de cómo yo puedo entonces desarrollarme como persona? Y justo es el romper estos estereotipos con unas conversaciones como estas, en el que demos oportunidad por igual de desarrollo personal a las personas, quitando todos estos estereotipos históricos, religiosos, sociales, educativos, del deber ser, lo que sea que esto signifique para cualquier persona. Porque pues finalmente las políticas y procedimientos y prestaciones han sido imitación de una hacia otra, de una hacia otra. Todavía no tengo ese dato de quién inventó las políticas y quién fue como examen de preparatoria, ¿eh? O sea, yo te la pasé y tú la copiaste y tú la adaptaste. Pero nadie se preguntó si viene al caso, si es lógica, si todavía funciona, ¿no? Exactamente. Entonces estamos en una generación del cambio, de poder revisar, revisitar estos lineamientos que entidades federales como CONAPRED bien nos hace abrir la conversación y entonces decirles, a ver, ¿cómo traducimos al lenguaje de negocios lo que CONAPRED nos está estableciendo? ¿Qué dice la Ley Federal de No Discriminación y cómo la podemos pasar por la Ley Federal de Trabajo a través de normas de reducción del estrés laboral, de equidad de género, de oportunidad de empleo, para entonces evaluar el decir, esto que escribí, ¿por qué lo escribí? ¿A quién se lo copié? ¿Lo traduje del corporativo o lo encontré en internet y le hice un copy-paste? Entonces, estamos formando ahora personas que, bueno, que yo tampoco estudié esto en ningún lado, porque esto se aprende sobre la marcha y es justo con conversaciones como esas el abrir los ojos y decir, ok, me genero conocimiento para cuestionar. Y entonces estamos enfocados en generar conocimiento y cuestionamientos que las personas puedan leer con mejor información en su background, en su conocimiento previo, y volver a leer con mejores ojos cualquier documento que hable del relacionamiento y de las expectativas de una persona mientras trabaja. Ahí es donde nosotros nos enfocamos. Sí nos hemos desarrollado más en temas de inclusión de personas LGBT, donde ya ha habido avances, pero son mínimos porque finalmente tenemos unos 6, 8 años midiéndolos. Hay mucho que hacer. El tema de equidad de género nos ha rebasado, estamos como alcanzándolo. Un modelo enseña al otro, justo también con la inclusión de personas con discapacidad y la oportunidad del cambio generacional que nos da poder meter esta conversación. Nuestra experiencia es, hay voluntad, hay unas cuantas empresas, comparado con la gran cantidad de empresas que hay en el país, que apenas lo están haciendo. De estas estamos aprendiendo, hay mucho intercambio de buenas prácticas y personas como nosotros en ADIL y empiezan a surgir otras entidades consultoras y de capacitación en el resto del país que empiezan a buscar llevar esta conversación dependiendo su realidad, su conocimiento, su espacio geográfico y el tipo de clientes que tienen. Entonces los puntos de partida muchas veces son muy conservadores y de mucho, ¿por qué me vienes a corregir lo que yo escribí? Y que hay una cerrazón. Entonces decimos la palabra Ley Federal de No Discriminación, decimos CONAPRED y entonces se espantan, porque ya no pasa del yo creo y del deber ser, lo dice la ley. Y entonces la gente, muchas empresas abren la posibilidad de esta conversación. Importantísimo que la ley esté, aunque no se ejerza o la gente crea que no se aplica, que la ley exista, porque finalmente es el punto, ¿no? El esquema a partir del cual podemos trabajar. ¿O no, Roberto? Sí, claro que sí. De hecho, pues sí, ahora que hablaba Paco, también yo pensaba, pues por ejemplo, lo que más ilustrativo me ha sido en digamos, para ir aprendiendo sobre estos temas, no solamente es lo que hacemos desde el CONAPRED, que también igual tenemos una certificación que promovemos con InMujeres, con Secretaría del Trabajo, que afortunadamente ha ido avanzando muy bien y todo, pero también, digamos, una de las virtudes de la institución es que atendemos casos, ¿no? Y entonces, pues cuando una persona se enfrenta a un acto de discriminación, pues puede venir al CONAPRED y plantearnos la situación. De hecho, digamos, cerca de la mitad de las quejas que tramitamos
tramitamos en CONAPRED son del sector laboral solito. Y muchas veces son por este tipo de cuestiones, que en las empresas o incluso en el sector público a veces no existen políticas de inclusión, existen todavía muchos estereotipos, no solo en términos de diversidad sexual, sino también, por ejemplo, de mujeres embarazadas, que sigue siendo un tema muy grande en términos de despidos injustificados y exclusión en el empleo, o también de personas que viven con VIH, que una vez que revelan su estatus seropositivo en el trabajo, sobre todo, por ejemplo, ahora en la pandemia que muchas personas buscaban trabajar desde casa, pues incluso nos topamos con casos de despido también o de exclusión, digamos, cotidiana, y eso nos refleja, pues, por supuesto, que digamos, aunque la ley lo diga y nosotras y nosotros estemos conscientes de esta obligación, no solo, digamos, moral, sino también legal y de derechos humanos, pues sigue habiendo todavía una cuesta arriba que trabajar y muchos estereotipos que combatir, y que, como les decía, afortunadamente entre las generaciones más jóvenes, pues ya no son tan prevalecientes, y no solo en materia de diversidad sexual, sino también en todas las otras. Cuando vemos o preguntamos a la población qué tan de acuerdo está con ciertos prejuicios, con estereotipos sobre diversos, digamos, sectores de la población, siempre las personas jóvenes son mucho más abiertas a la diversidad, mucho más incluyentes, mucho más de acuerdo con políticas de inclusión claras desde el Estado, desde las empresas, etcétera. Entonces, pues digamos, sí nos da, por supuesto, un panorama de que hay mucho trabajo por hacer, pero pues también digamos, un rayo esperanzador y de luz, ¿no? Que afortunadamente pues sí hemos logrado incidir en un cambio social. Me encanta cerrar la conversación en este tono porque sí, evidentemente hay mucho que quizá falta y aparentemente a veces nos descorazona y decimos no, bueno, pero hay 3 cosas que aprendí en esta conversación que quiero compartir con ustedes y que me dejan muy, muy contenta y muy entusiasmada. Primero, no hay una forma de ser familia, hay 1000. Y la que a ti te adapta, en la que tú te sientes querido, aceptado, contenido, fortalecido, esa es tu familia, seas contigo mismo, sea tu grupo de amigos, sea con tu mascota, sea un lazo. Los lazos no tienen que ser de sangre para ser de familia. Ese es mi primer gran aprendizaje. El segundo es, la dinámica de la familia va a provocar que tengas una expresión de género diferente y variada, y qué rico que puedas verlo como esta bolsa de herramientas, esta bolsa de habilidades que tienes para enfrentarte a diferentes circunstancias y a diferentes situaciones, y que puedas expresarte de una forma muy masculina a veces y de una forma muy femenina a veces, siendo hombre o mujer o lo que tú hayas escogido y elegido ser, que sepas que tienes en ti recursos femeninos, recursos masculinos que te sirven en diferentes contextos y en diferentes circunstancias y que están ahí para que los expreses y para que te expreses con ello. Y tercero, que no te debes creer todo lo que piensas, para nada, ¿no? Que las cosas no están escritas en piedra y que el argumento de es que así ha sido siempre no es argumento y no es válido, porque las cosas son como son, sin juicio, ni para bien ni para mal, y simplemente, como bien nos explicaron ahorita Paco y Roberto, hay que observarlas, hay que decir, pues lo he pensado, pero no quiere decir que así sea, ni que sea la verdad, ni que tengo razón. Vamos a ver qué más hay ahí y vamos a ver cómo podemos construir familias diversas, familias que se expresan libremente y a partir de ahí sociedades que crecen en estos valores. Les agradezco muchísimo. Creo que esta es la puntita del iceberg. Pueden ser conversaciones largas y deliciosas al respecto porque la familia nos impacta y nos llega a un nivel muy personal, y sabemos desde Bebemundo y desde ADIL y desde el trabajo del CONAPRED que una familia sana, donde sus miembros reciben el apoyo, la contención, el cariño y el impulso necesario, es el pilar para crear individuos fuertes, individuos capaces de lograr todos sus logros y capaces de vivir felices, adaptados y respetuosos. Entonces, sumemos para construir y generar esas familias en México, y no se pierdan el resto de los contenidos de Love for All. Abordamos todos los pilares de un individuo y de una sociedad más incluyente, más tolerante y basada, como dijeron en otro panel, en las mejores historias de amor. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Roberto. Ha sido un gusto platicar con ustedes. Gracias, Lu. Gracias, Love for All. Un gusto, mil gracias.